Bueno, yo creo que ya esperamos 5 minuticos, los que vayan entrando, entonces que se vayan desatrasando. Yo voy a hacer una pequeña introducción. Mi nombre es Daniela, trabajo en Microcad. Microcad es una empresa que como propósito busca transformar digitalmente el sector de la arquitectura, la ingeniería y construcción y todas las empresas que integran esa cadena de valor. Llevamos en el mercado 32 años, cumplimos esta semana y estamos haciendo estos espacios de conocimiento. O sea, hace poco empezamos, pero los resultados que hemos tenido son súper alentadores. Hemos tenido unos espacios de conversación, de innovación, de retos, de todas las personas que nos acompañan y bueno, creemos que ha sido súper chévere, entonces lo seguiremos haciendo. El día de hoy tenemos a Santiago López. Él hace parte de una de las empresas más reconocidas de arquitectura de la ciudad. Personalmente hemos trabajado con ellos y tienen una filosofía demasiado, eh, digamos que inspiradora. O sea, son proyectos de transformación de ciudades, son proyectos de urbanismo, son proyectos de vivienda desde el ser. Entonces, la verdad es que ha sido muy importante para nosotros haber hecho como ese vínculo. Y el día de hoy quisimos traer a Santiago para que nos cuente cómo son esos procesos de transformación dentro de Opus. Y bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Antes de que empecemos, les quiero contar que junto con la Cámara de Comercio de Medellín y el Colegio Mayor de Antioquia, estamos desarrollando un foro de digitalización de proyectos de construcción. Este foro va a tener personas nacionales, internacionales, vamos a tener, por ejemplo, personas nacionales como Felipe Alejandro López, que hace parte de Muros y Techos, una persona brillante que nos va a contar cómo fue esa transformación tecnológica en Muros y Techos, que la verdad es que son muy disruptivos en cuanto a transformación. Y internacionales también vamos a tener, por ejemplo, a Pablo Lezama, de Rizoma México, vamos a tener, por ejemplo, a Roberto Rojas de Arquivas España, vamos a tener, por ejemplo, a Rogerio Suzuki de Brasil, y vamos a tener, por ejemplo, a Laura Lacase de Argentina y en este momento vive en Brasil. Entonces, vamos a tener todas estas personas, nos van a contar con casos propios cómo han abordado otros países esta transformación digital que en Colombia ya nos estamos empezando a digamos que, a cambiar nuestros flujos de trabajo y nuestros procesos internos para hacerlos mucho más digitales. Y ellos nos van a contar cómo ha sido su experiencia o cómo desde su trabajo impactan y realizan estos proyectos de transformación. Entonces están todos muy invitados. Yo les voy a poner por el chat el link por el cual se pueden inscribir. Entonces vamos a tener una semana de charlas y vamos a tener una semana de talleres. En los talleres que vamos a aprender, vamos a ver cómo hacemos implantaciones de proyectos BIM pues, como una óptica geoespacial y civil. Vamos a tener otro taller de BIM en obra, vamos a tener otro taller de madurez BIM que nos va a acompañar Laura Lacaz y vamos a tener otro taller de Dynamo. Entonces, ya dije de Dynamo, ¿cierto? Me faltó, déjenme pensar. Bueno, creo que ahí están todos. Entonces, los esperamos a todos en este evento. Ya les voy a compartir el link. Son 2 semanas intensas, pero 2 semanas de mucho aprendizaje de personas que son referentes para el sector. Y bueno, pues, qué más importante que contarles a ustedes que son las personas que nos han acompañado en estos espacios de conocimiento y de transformación que venimos haciendo más o menos cada semana o cada semana, pues cada semana, una sí, una no. Entonces, aprovecho para darle las gracias a Santiago, que me aceptó esta invitación, que nos va a acompañar hoy y nos va a motivar mucho porque desarrollemos estos procesos que le agregan valor a los proyectos y qué más o qué mejor que con Opus, que es una firma que tiene tanta trayectoria y bueno, definitivamente son referentes yo creo que para todos. Entonces, bienvenidos Santi. Muchas gracias, Daniela, por la invitación. Gracias a todos por conectarse. Bueno, entonces confírmame si te funciona el compartir. Listo, perfecto. Bueno, quiero que esto sea un conversatorio, o sea, si tienen preguntas pueden abrir micrófonos, si no quieren hacerla en voz alta lo pueden hacer por el chat. Yo quiero que esto sea lo más cercano posible
a una conversación fluida. Yo sé que por estos medios y bueno, no lo permite pues la presencialidad, pero sí quisiera que fuera lo más abierto posible. Si tienen dudas, de verdad, acá tengo el chat abierto para hacérselas a Santiago. Yo tengo algunas preparadas, pero todas pueden entrar en la conversación. Entonces, hay un mito, lo he escuchado en muchos casos, y es que la metodología BIM no va o no funciona o bloquea muchos procesos creativos que hacen los arquitectos, ¿cierto? Entonces, eso es un mito que hoy vamos a, pues, o no sabemos si es un mito o es una realidad. Para eso trajimos hoy a Santiago, para que nos contara desde su perspectiva, desde su rol dentro de la organización y dentro de sus procesos internos de trabajo, cómo asumen o cómo logran ellos a lo largo de sus procesos de diseño y de ejecución de proyectos arquitectónicos, mediar con una creatividad que tiene que ser, entiendo, súper desbordada, súper disruptiva, con unos procesos que son muy rigurosos dentro de la metodología BIM. Entonces, eso es el tema que vamos a abordar hoy. Y la primera pregunta que tengo para ti, Santi, es ¿cómo ha sido la historia o la trayectoria que han venido, digamos que desarrollando de cara a la digitalización de procesos dentro de Opus? ¿Cómo fue desde un inicio? ¿Cómo fue el primer acercamiento que tuvieron con ella? ¿O desde dónde se remonta esto? ¿Si fue desde una necesidad? ¿Si fue desde una solicitud comercial? Quiero que me cuentes como esa historia y bueno, obviamente presentarte y contarnos un poquito más, si bien ya conté un poquito quién eras tú, sería muy chévere si también nos pudieras dar una introducción más personal. Claro que sí. No, de nuevo agradecerte pues por la invitación, a ti y a Microcar por este espacio, a los que se conectan en este momento, en este tiempo pues tan extraño que nos está tocando vivir. Sin embargo, pues estos espacios son muy interesantes para poder como conectarnos como gremio, para entender y aprender de otras personas, ¿cierto? También sus preguntas y sus aportes son muy importantes para nosotros para poder seguir como creciendo. Entonces, muchas gracias. Opus es una empresa que fue fundada en el 2006 por Carlos Betancourt, Carlos David Montoya y Manuel Jaén, de la cual hago parte como coordinador de proyectos. Hace 12 años estoy cumpliendo, bueno, va a cumplir ahorita en octubre, en 6 días, cumplo 12 años de estar como en este proceso, ¿cierto?, de crecimiento también, como en conjunto. Entonces, soy como de los primeros enseres, pues, realmente que tiene la empresa. Nosotros realmente lo que nos mueve y lo que nos motiva en el día a día es transformar a través del diseño, ¿cierto? Eso es un poco como la conversación que vamos a tener el día de hoy. Más que mostrarles y más como el interés no es decirles, no, aquí manejamos tal software, aquí otro, es realmente contarles cuál es el proceso nuestro interno, ¿cierto? Un poco abrir esa caja negra que tenemos, contarles a ustedes cómo son nuestros procesos y dependiendo de la etapa en la que estamos y de la escala en la que estamos, pues cómo nos movemos, ¿cierto? En ese proceso. Básicamente, nos centramos como en dos elementos, ¿cierto? Que es la colaboración y la creación, ¿cierto? A mí me gusta usar más co-creación, porque realmente es lo que hacemos en el día a día. Esta foto me gusta mucho. Es un proceso que ahorita vamos a hablar más en detalle, se llama Design Thinking. Es un método de diseño que nos ha servido mucho, que hace aproximadamente unos 4 años, 5 años, empezamos a incorporarlo en la empresa y ha dado unos resultados muy positivos como en ese primer acercamiento, ¿cierto? En esa primera etapa conceptual del proyecto. Nosotros entonces, ¿qué ofrecemos? Ofrecemos alta calidad de diseños y estudios de paisaje, ¿cierto?, en arquitectura y en territorio, que están en armonía siempre con su contexto. Entonces, nos interesa mucho esa integración de escalas. Hablamos y tenemos proyectos urbanos y el paisaje, proyectos en arquitectura y estamos trabajando fuertemente este año y el anterior en proyectos de territorio, ¿cierto? Como dándole también mucho énfasis, que era uno de las escalas que nos hacía falta trabajar más fuertemente, ¿cierto?
esta foto faltan algunos miembros del equipo, por la situación pues, actual no hemos podido como actualizar esta foto, pero que son parte fundamental de la empresa, son parte fundamental de Opus. Digamos que en este momento no están acá, pero saben pues que son un eslabón importantísimo en toda la organización. Como les decía entonces, la empresa fue fundada por Carlos Betancourt, Manuel Jaén y Carlos David Montoya en el 2006. 6 meses después nos incorporamos Carlos Cano y yo al equipo, y desde ahí venimos trabajando los diferentes proyectos que se han desarrollado. Entonces acá un poco, Daniela, para responderte, como esta conversación realmente busca mostrarles ese proceso de diseño, ¿cierto? Más que hablar de los software, es contarles cuál ha sido nuestra experiencia, de cómo hemos crecido como empresa y cómo nos hemos apoyado también en la tecnología, en herramientas digitales, en otros profesionales afines, en otras empresas que, como en este caso Microcad, también nos han permitido empezar a recoger y tener información que nos sirva como insumo de diseño, para a partir de eso poder transformar a partir del diseño. Es un poco de lo que vamos a hablar. Cuando me hacías la pregunta de cómo iniciamos, realmente fue un proceso muy empírico al inicio, entonces vamos a volvernos un poco como a ese origen, ¿cierto? A la génesis de Opus con Plaza de la Libertad. Este proyecto se desarrolla, es un concurso público internacional, se desarrolló en el 2006, entre 2006 y 2008. Entonces había un desafío pues gigante, es un proyecto de una escala muy importante y era el primero que se iba a desarrollar, digamos, en Opus, ¿cierto? Pues ser el primer proyecto, además de una firma emergente, y ser un proyecto de esta importancia y de esta escala, pues implicó un reto gigante, ¿cierto? Entonces ahí, pues en el proceso como de desarrollo se pretendía encontrar como un software, un medio, una herramienta que hiciera que el proceso fuera mucho más eficiente para la toma de decisiones, ¿cierto? De diseño, espaciales, pero también un componente técnico muy fuerte. Entonces, a partir de como esa decisión, se empezaron como a recolectar experiencias, se empezó a consultar qué se podía hacer, y se optó por usar Archicad en ese momento, ¿cierto? Seguramente algunos de ustedes lo han escuchado o lo han usado o aún lo usan, que finalmente pues era una herramienta digital que permitía ver cambios, ¿cierto? Tomar decisiones en tiempo real, porque además se actualizaba toda la información, ¿cierto? Si yo hacía un cambio en cierto elemento, en cierto espacio, pues podía ver reflejado esos ajustes en otro tipo de dibujos, cosa que no pasa, pues, o a diferencia de lo que sucede en este momento con AutoCAD, ¿cierto? Que si uno modifica en algún punto en específico, pues toca ir a revisar en cuántos dibujos está incorporado o hace parte, pues, ese ajuste que hay que dar. Entonces, acá un poco lo que preguntabas de cómo fue, es un tema de buscar una herramienta digital que nos permitiera ser más eficientes en el proceso de diseño. Un poco entonces esas imágenes que daban, entonces no solamente fue Archicad, sino empezar a incorporar otras herramientas que nos permitieran también ver en tiempo real esos cambios, entonces en imagen, en materiales, en experiencias del espacio. Entonces aquí estamos hablando pues, del 2006-2008. Viene otro reto importante, en el 2008-2009 también tuvimos la fortuna de ganarnos el concurso de Centro Histórico Barranquilla, y fueron como los primeros pinitos que se hicieron en Revit, ¿cierto? Pero se hicieron muy puntualmente en el desarrollo de ciertos elementos del espacio público, ¿cierto? Porque necesitábamos una herramienta que, por la alta complejidad de estos elementos que ya les voy a mostrar, que son unas pérgolas, pues son unos elementos que necesitábamos que dieran sombra por la alta pues, temperatura que hay en las plazas y en Barranquilla. Necesitamos entonces una herramienta que nos permitiera hacer, efectivamente, desarrollar esas geometrías complejas y poder darlos, digamos, la planimetría final del proyecto, ¿cierto? Para la construcción. Entonces esto es muy interesante, esto se ha tomado de los hangares donde se parqueaban los hidroaviones, ¿cierto?
Entonces acá es interesante mostrar cómo a partir de un dibujo y una intención, también hacíamos unas maquetas muy rápidas en papel de esas intenciones espaciales que queríamos. Hubo también unos primeros acercamientos, en este caso pues en SketchUp muy rápidos, que nos permitía explorar de una forma sencilla qué era lo que pretendíamos y lo que queríamos. Dani, puedes porfa, Elena. Sí, acá estoy viendo quiénes tienen el Gracias. micrófono abierto para... Entonces, estos elementos, muy rápidamente poder explorar qué se quería. Indudablemente una herramienta fundamental en los procesos siempre han sido las maquetas. Maquetas muy rápidas, pues icopor, materiales que fácil de doblar, fácil de cortar, que nos permitiera efectivamente hacer esas exploraciones. Entonces acá aparece nuestro primer elemento que fue nuestra primera incursión. Aquí todavía no estábamos hablando de metodología BIM, no, aquí simplemente necesitábamos una herramienta que nos permitiera desarrollar estos elementos de espacio público, ¿cierto? Esta gran superficie de sombra. Cariñosamente los habitantes pues, de Barranquilla le pusieron Godzilla, ¿cierto? Como por su geometría, era algo que era como diferente, disruptivo, como que estos países que están haciendo acá. Entonces, efectivamente necesitábamos que ese software o que esa herramienta digital que vamos a usar pues, nos permitiera poder desarrollar esta geometría pues, que es compleja, ¿cierto? Santi, entonces yo te pregunto, por lo general siempre arrancan como con un concepto de servilleta y luego buscan darle materialidad a través de objetos, llámese papel, cartón paja, y luego cuando tienen ya hasta cierto punto desarrollado, ahí sí empiezan a plasmarlo en un software y puede ser en este caso, en una primera medida, SketchUp, hasta ahí vamos, ¿cierto? Correcto, Dani. Pues ahí realmente no hay un camino, que siempre sea el mismo, ¿cierto? Que esté trazado. A veces vamos, nos devolvemos, a veces dependiendo de la escala, dependiendo de lo que necesitamos, usamos una cosa, después usamos otra. Depende mucho también como de lo que vamos sintiendo, ¿es cierto? Y del tipo de proyecto que se hace. Ahorita más adelante les voy a Santi, contar un poco no de sé si eso. te puedes acercar un poquito más al audio, yo pensé que era yo, pero te escuchamos un poquito pasito. Sí, un segundito a ver si de pronto puedo mejorar Porfa. esto. Configuración de audio. Ahí, ¿me escuchas mejor? ¿Te El podrías audio subir lo un tengo aquí. poquitico más? Ahí, ¿me escuchas mejor? Sí, Sí. perfecto. Chicos, ¿ya escuchan bien a ¿Me escuchas Santiago y los mejor? demás? Esperemos que sí. Si no, Yo nos lo hacen una escucho señal. perfecto, sí, muchas gracias. Ok, Listo. súper, gracias. Entonces, como les decía, no es un solo camino, no es una sola vía. Aquí, básicamente, lo que también nos parece interesante de este proceso de diseño es que vamos explorando, ¿cierto? O sea, a veces no nos sirve un software, pues realmente nos pasamos a otro, o vemos, dependiendo ya de la experiencia que tenemos, pues entonces ya hay unos que definitivamente sabemos que nos pueden servir dependiendo de la etapa del proyecto en el que estamos. Ahorita hay unos esquemas que me gustaría compartirles también que van en relación a eso. En este caso, pues necesitamos tener un tema de agilidad y como era nuestro primer acercamiento, pues Revit fue una herramienta que nos permitió poder desarrollar este elemento. Voy a continuar aquí. Dale, porfa. Yo ahí tengo una pregunta, Santi, y Dale. es, ¿cómo determinan cuál herramienta utilizar? O sea, entendiendo que estamos libres para usar una cantidad de herramientas porque ya creo que hay demasiadas. Cuando tú dices, no, Dani, para este tipo de proyectos yo consideraría que SketchUp cumple la función, o cuando Revit es vital, o hasta dónde va Revit y dónde empezar a integrar otras herramientas. No sé si lo vayas a contestar ya, si lo vas a contestar después, me puedes decir, ahorita vamos a profundizar en eso. Sí, Dani, la idea es que ahorita profundicemos en ese tema y si se me escapa algo, vuelves y me preguntas. Pero la idea es contarles también un poco la experiencia dependiendo de la etapa y del tipo de proyecto que estamos desarrollando. Bueno, algunas fotos de la obra, pues indudablemente allá, pues miren el tema, pues se necesita sombra, entonces fue muy pertinente pues el haber desarrollado este espacio de protección.
que entonces cuando uno va y revisa como esa imagen que da a partir de esa herramienta digital y ya lo ve en la realidad, pues es 100% fiel, ¿cierto? Que era un poco lo que queríamos y lo que buscábamos, que efectivamente las sombras y las alturas y las proporciones que estábamos desarrollando en el elemento sí se pudieran cumplir y sí se desarrollaran así. Finalmente es ese espacio, como quedó, pues si uno hace como la comparación, que acá la tengo, pues esa comparación del elemento final, viene la imagen de la derecha arriba, pues es un render del proceso como tal, ¿cierto? De esa herramienta digital, que en este caso es Revit, y uno ve la realidad, pues 100%, ¿cierto? Total, es idéntico. Entonces es muy, muy interesante cómo poder empezar a incorporar este tipo de herramientas. Ojo que aquí estamos hablando del 2008-2009, ¿cierto? También es como entender ese panorama y el tiempo en el que estábamos. Hace más de 10 años. Claro. Cuando no le decíamos BIM, cuando solo hablábamos de herramientas. Exactamente. Porque entonces, claro, cuando ya uno ve esto a hoy 2020, pues dice, no, pues realmente es como mucho más fácil, pues uno ya lo ve como, no, pues es muy sencillo, pero realmente en ese momento no era muy complejo. Seguíamos entonces explorando esos primeros pinos en Revit. Aquí entonces también aparece Uninorte como otro concurso privado que nos ganamos. Afortunadamente esto sucedió en el 2009, entonces aquí, después de esa pequeña muestra que tuvimos de centro histórico, realmente aquí la oficina dijo, no, tenemos que empezar a seguir desarrollando, ¿cierto? Tenemos esta oportunidad de desarrollar este proyecto en la universidad, metámonos a Revit completamente, ¿cierto? Empecemos a trabajarle full. Sabemos y entendemos que es un reto muy grande de la oficina como tal por la curva de aprendizaje que se debía tener, ¿cierto? Por los miembros del equipo, porque era algo nuevo, no todos lo manejábamos. Era una o dos personas que habían podido como tener otra experiencia, ¿cierto? En Archicad, en Centro perdón, en Plaza de la Libertad, y que acá efectivamente la decisión fue, vamos a desarrollar este proyecto en Revit, ¿listo? Aquí todavía no se hablaba de BIM, aquí se hablaba del desarrollo como tal del proyecto en Revit como software. En 3D, pues. Exactamente, en 3D, exactamente. Entonces este es el primer proyecto que se modeló 100%. Pero aquí hay que hacer una salvedad y es que había una información previa conceptual muy fuerte porque había sido desarrollada en un concurso, se había entregado, lo habíamos ganado y pues a partir de ahí empezamos pues a desarrollarlo en Revit, pero había un tema conceptual ya muy fuerte y muy definido. Entonces fue muy fácil como esa transición, ¿cierto? A diferencia de otros proyectos que les voy a mostrar más adelante, que efectivamente todo el proceso fue desde el inicio ya con la metodología. Algunas imágenes. Luego entonces esto es lleno como de retos y cada uno como que te va poniendo más en situación, te va retando más. Aparece entonces en el 2010 la renovación del planetario, ¿cierto? Tuvimos pues el privilegio de diseñar este espacio con Explora, la renovación del planetario de la ciudad de Medellín, un proceso que fue maravilloso, del cual aprendimos muchísimo. Y era el primer proyecto que se iba a desarrollar desde el inicio en Revit, ¿listo? A diferencia de Uninorte, a diferencia del resto. Aquí, nuevamente les recuerdo, no se hablaba aún de BIM, ¿cierto? Eso realmente ha sido muy reciente. Aquí era desarrollarlo en 3D, ¿cierto? Digitalmente, aprovechar al máximo, pues, como las herramientas que teníamos a nuestra disposición. Porque teníamos un reto importantísimo, ¿cierto? Íbamos a trabajar, íbamos a hacer el diseño arquitectónico, la renovación del primer piso y íbamos a tener en nuestra responsabilidad el domo, ¿cierto? Y ya Explora se iba a encargar del diseño interior y de todo el componente museográfico del planetario. Entonces, ahí empieza a jugar como otro actor, ¿cierto? A diferencia de los otros proyectos donde éramos solo nosotros, aquí ya hay otro actor que es en este caso pues Explora. Entonces fue un desafío gigante por varias razones. La primera de ellas fue la preexistencia que tenía. Era un domo basado en concreto del año 83, ¿cierto? Un edificio que además fue diseñado por Marco Aurelio Vaquero. Segundo, había una geometría muy compleja, una diferencia de niveles,
unas solicitudes además de operación por parte de Explora, ¿cierto? Por dónde son los ingresos, por dónde son los egresos, cómo son los flujos de las personas al interior. Esa era otra complejidad que teníamos. Y tercero, era que había una pantalla de última tecnología, la cual era fabricada en Suecia y después venían y la traían acá para instalarla. Entonces, había que tener un grado de precisión muy alto, ¿cierto? Estamos hablando pues de un grado de precisión de centímetros. Y eso solo lo pudimos pues, lograr realmente por la herramienta que usamos. Yo realmente no, en este momento ni siquiera 2020 me imagino cómo se hubiera podido desarrollar esto en AutoCAD, o sea, no me cabe pues, en la cabeza realmente. Y ahora que tenemos otras facilidades como por ejemplo LiDAR, que la precisión no es de centímetros sino de milímetros, que permiten pues conocer por medio de una nube de puntos toda la infraestructura existente, pero hace 10 años pues eso no Exactamente, existía. exactamente. Entonces el margen de error pues era muy, muy pequeño. Aparte también de aquí habían unas múltiples disciplinas que debían estar muy coordinadas porque los espacios eran muy reducidos por la preexistencia, o sea, no era un domo que pudiéramos hacer desde cero. Aquí ya teníamos un espacio preestablecido y que todo tenía que estar ahí, ¿cierto? Todos los demás sistemas. Entonces, lograr eso fue un reto muy interesante, ¿cierto? Poder estar dentro de las fechas y también de los costos pactados por ser un proyecto pues, con recursos públicos. Un proceso muy interesante. Aquí mostrarles finalmente ese proceso también de diseño, pero cómo iban apareciendo una serie de documentos. Todos estos documentos son del mismo software, salen de ahí, ¿cierto? Miren la complejidad pues, de esa geometría. Varios centros, todos los radios. Muy, muy interesante. Aquí aprendimos muchísimo. Entonces, el cascarón que ven por fuera es esa preexistencia, ¿cierto? Se vaciaba en concreto. Cómo teníamos un espacio para poder tener redes, aire acondicionado, todo el sonido como en este pleno. Y este segundo cascarón es la pantalla que venía de Suecia. Sandy, ¿y tenían planos pues desde los 80 que lo habían construido o no había nada de información? Habían unos planos, pero imagínate, desde el 83, pues eso casi que nos tocó ir a Catastro, empezar a levantar información, revisar pues en ese momento el constructor qué información tenía, pues eran unos planos muy bellos como en historia, pero que se quedaban corticos, ¿cierto? Como en información. En Entonces, confiabilidad para uno sí, exactamente. tomarlos como base. Así es. Entonces, también hicimos una verificación pues en campo, y así pues nos tocó ir a medir básicamente, pues, ¿cierto? Y corroborar. Ok, si hay alguno en esta reunión con esos retos, por favor no vaya a medir, ya hay muchas tecnologías que lo permiten hacer. Sí, así es. Ahorita también vamos a hablar de eso, sí. Con precisión de milímetros. Correcto. Finalmente, pues ese proceso también nos interesa mucho mostrar desde el proceso, más que el resultado, es como ese proceso constructivo, estas imágenes, pues uno no las encuentra en ninguna parte, más que en estos espacios que se abren. Entonces acá se ve cómo se empezó a tener la estructura, para después tener la pantalla. Miren ahí detrás, pues el cascarón en concreto, el tema de insonorizarlo, por aquí aparece entonces el aire acondicionado, el sonido, detrás de ese cascarón, de ese segundo cascarón, pues que es la pantalla. Y finalmente, pues una fotografía de la experiencia pues, de ese espacio. Y los invito a conocer, si que no lo conozca, es un espacio maravilloso que tiene la ciudad, el Planetario Medellín. Bueno, entonces seguíamos en esta historia pues, de ese origen, de cómo empezamos a incursionar pues, en este mundo. Aquí entonces viene otro reto muy interesante. En el 2012 ganamos un concurso privado para el diseño del auditorio de la enseñanza, proyecto que hicimos con nuestro amigo y maestro Edgar Mejía, el cual fue también un reto además porque era una generación de recambio, ¿cierto? Me explico un poco. Venía en los proyectos anteriores que mostré, había unas personas, unos profesionales que ya manejaban algún software, tenían experiencia, ¿cierto? Y en este momento, en este proyecto, hubo como un cambio, un recambio, más bien, de profesionales, ¿cierto? En este caso de arquitectos. Entonces fue un reto muy interesante porque ya no estaban esas personas que habían puesto como esos primeros pinitos en mostrar,
casi como aquí de ciclista, pues que uno iba, como se dice, pues chupando ruedas, ¿cierto? Iba aprendiendo de lo que se iba haciendo. En este proyecto ya no estaban esas personas que tenían más experiencia, sino que nos tocó hacer como esa transición, ese recambio. Entonces fue muy interesante este proyecto, que también tenía una base conceptual desde el concurso, pero que inmediatamente se gana, fue un cambio, digamos, muy interesante en el proceso, ¿cierto? Entonces hubo ese recambio y los nuevos arquitectos pues asumieron ese reto, asumieron ese reto de este proceso y, y nos lanzamos, ¿cierto? Nos lanzamos pues a desarrollarlo con unos resultados maravillosos. Fue un proyecto muy enriquecedor. En este proceso ya se empezaba a hablar de metodología BIM en el medio, ¿cierto? Ya había por ahí, ya iba sonando. Para nosotros en la oficina fue como un proyecto que fue como pionero porque logramos empezar pues pionero y laboratorio, porque empezamos también a dar nuestros primeros pasos en la metodología BIM, con todas las dificultades al explorar cosas que no conocíamos, pero pues de las cuales finalmente uno aprende, ¿cierto? Es muy interesante porque en este proyecto podríamos decir que logramos que más o menos el 30% de los involucrados, o sea, de las otras profesiones afines, se metieran en el cuento, ¿cierto? Digamos que es un porcentaje poco, pues bajito, pero pues para el momento, lograr que el aire acondicionado, que el estructural se metiera ya en el cuento y empezar como, bueno, ¿eso de qué se trata? Pues nos pareció una pequeña gran victoria, ¿cierto? Acá lo logramos en este proyecto. Santi, esa era una de las preguntas más grandes que tenía. ¿En qué momento empezaron a sentir que ya el ecosistema estaba migrando a esta metodología? Porque yo creo que aún tenemos unas barreras importantes, o sea, todavía Sí. no estamos transformados en un 100%, todavía nos cuesta, todavía sabemos que los procesos, algunos les cambian significativamente o que de pronto ya les cuesta, en este caso, pues manejar una nueva tecnología. Entonces, cuéntanos cómo fue ese tema de esos arreglos contractuales o si les tocaba a ustedes casi que volverlo a hacer o no incorporarlo al modelo, sino que únicamente se tenían que quedar en una arquitectura tridimensional. Sí, aquí realmente pues, estamos hablando del 2012. Pues para responderte un poco a tu pregunta, aún hay muchas dudas sobre los beneficios, sobre las ventajas que tiene la metodología BIM. Todavía hay muchos profesionales que se niegan a incorporarla en sus procesos. Hay otros que, por ejemplo, cobran más, ¿cierto? Entonces, en la cotización es, bueno, ¿es BIM o es normal? Entonces, uno es como, bueno, ¿y qué es lo normal, cierto? Pues ahí toca uno como empezar a educar también un poco, que ahorita les voy a contar. Aquí realmente, Dani, en este proyecto, pues nos dimos la pela en muchas cosas, porque lo asumimos nosotros, porque queríamos que el proyecto y que la información que saliera de la empresa fuera de la mejor calidad. Entonces aquí nos dimos la pela en muchos diseños, los modelamos nosotros mismos, ¿cierto? La información nos llegaba en AutoCAD y nosotros la modelábamos. Es muy particular porque pues uno iba como avanzando, iba mostrando las ventajas, pero obviamente hay personas que son más complejas al riesgo, a lo desconocido, ¿cierto? De cambiar lo que ya tienen, esa preconcepción que ya tienen. Entonces es interesante porque pues aquí en este proyecto, pues miren como ese proceso como en tiempo real de toma de decisiones. Finalmente, cómo quedó, cómo opera. Entonces, con lo que preguntas, en este proceso pues yo siento que en algunos momentos nos convertimos como en unos predicadores de la palabra, pues, ¿cierto? Aunque es evidente que no somos una empresa que se dedica a vender software, pues nuestro interés es el diseño, pero parecíamos que sí lo fuéramos, o sea, como esta gente nos está vendiendo Reddit pues a todos, y no, realmente era que lo que queríamos era que ellos vieran las ventajas que eso traía, ¿cierto? Porque hay mucha información de lo tradicional que se nos escapa, o sea, hay muchísima información que con un proceso como tradicional
que se venía dando se escapa, ¿cierto? No, o queda mal, o no funciona, o tiene reprocesos, o cuesta más. Y en este proyecto nos dimos cuenta de eso, ¿cierto? Con unas escaleras, ¿cierto? Con unos detalles, era algo que que nos hubiéramos podido haber equivocado muy fácil. Que eso es como, Entonces, digamos, el atributo más conocido en cuanto a la metodología BIM, o sea, poder darse cuenta uno previo a ese momento en el que uno está en obra y se dio cuenta que, ay, esto pasó. Entonces, esa simulación previa, digamos, o ese entendimiento de cómo las diferentes disciplinas interactúan en un mismo espacio físico, pues solo lo podemos conocer con esa precisión o con ese nivel de detalle utilizando esta metodología. Por aquí Daniel Diosa nos pregunta, ¿cuáles fueron las mayores dificultades a las que se enfrentaron cuando empezaron a adaptar la metodología BIM? Súper pregunta, muy, muy buena pregunta, Daniel. Daniel, todas, pero realmente es que, pues como te digo, hubo una generación de recambio y aquí hubo unos retos gigantes. Pues hay una anécdota en este proyecto en particular y era, como éramos nuevos, pues en mi caso yo era nuevo, yo listo, ready, a las que sea, pues metámonos. Entonces en un momento yo estaba trabajando en una planta y yo vi por allá una mancha, entonces la seleccioné y le di borrar, ¿cierto? Porque esa mancha no era algo que yo necesitaba en esa planta. Pues resulta que seguí trabajando y otro compañero me dice como, oíste, ¿dónde está la estructura? Como, no sé, pues, ¿cuál estructura? Resulta que esa mancha que yo había seleccionado y que había borrado, eh, era la estructura, ¿cierto? Y que por el zoom, por el momento en el que estaba el dibujo, pues no la vi y simplemente no la necesito y la borré. Pues, o error, obviamente pues habían backup afortunadamente y pues la trajimos de otro archivo, pero pues ese tipo de dificultades fue la que nos encontramos. Esa es una, pues como ese desconocimiento, ese reto pues porque nos tiramos a aprender en el camino pues como si no sabe nadar, lo tiran al agua y haga algo pues. Otro reto es poder transmitirle esas ventajas a las otras personas, ¿cierto? Por esa versión como al riesgo, a lo diferente, fue también muy complejo. No solamente de los profesionales, sino también la apuesta que dan los clientes, ¿cierto? O sea, porque esto finalmente en el 2012 era un costo adicional. Entonces también había un reto ahí. Y pues indudablemente poder transmitir la información de la misma forma como se hace tradicionalmente, ¿cierto? Es decir, que la planimetría y que todos los documentos, todos los productos salgan con la calidad de un proceso tradicional. Ese también fue un reto muy interesante del cual aprendimos. Pues se dieron cuenta ahorita en el planetario como la calidad también de los productos y de la planimetría que sale. O sea, uno Así es. aquí realmente puede hacer lo que quiera. De pronto las personas lo ven como un gasto en primera instancia, pero lo que hay que hacer es transmitir con ejemplos y con ya el resultado final de que fue una inversión que se libró N veces pues, por hacer una buena administración pues, y poder hacer unos flujos integrados que permitan llegar a ese resultado final. Por aquí Santi nos pregunta Jonathan Lara, ¿cuál es el proceso para pasar del diseño de papel, los primeros rayones creativos, hasta llegar al modelo BIM? ¿Pasan por AutoCAD en algún momento o pasan a modelar de una vez? Listo, ahorita te respondo, te la quedo viendo. Listo. Más adelante vamos a hacer énfasis en eso. Exacto, yo creo que la de Darío también la vas a contestar ahorita. Y es, entiendo Eso que no tiene todos... huecos y por ahí se va uno. Esperen un segundo, yo pongo miedo a los que acaban de llegar. Entiendo que no todos los programas sirven para todo. Considerando esto, ¿cuál o cuáles programas se ajustan mejor para el diseño arquitectónico y realizar las propuestas? Ahorita la vas a contestar, ¿sí? También la va a contestar. Y no hay uno, dos, tres, son muchos, son los que uno necesite, son los que quiera, son los que uno se sienta cómodo. Mejor dicho, eso no hay una fórmula, pues realmente. Pero también les voy a contestar un poco, espero, más adelante. Okay. Si no, vuelven y me preguntan. Listo. Entonces, muy interesante este proceso pues, del auditorio. Miren acá pues, este tipo de información estructural que uno ve pues, un plano estructural y es como, pero esto a mí me parece hermosísimo, pues, ¿cierto? Cómo se entienden las pilas, los estribos, los refuerzos, cómo aparecen esas vigas en el otro sentido. Ese espacio, pues, que realmente es maravilloso que se dio. Pues yo veía esa estructura vaciada, que además la modelamos con el estructural, pues el tema de metete en esto, después ver los resultados fue muy
muy satisfactorio. Pues este proyecto es, pues esa estructura, pues realmente queríamos que se viera, porque pues quedó de una calidad constructiva impresionante, y pues el proyecto, por sus características, por sus luces, por sus proporciones, por sus tamaños, queríamos que estuviera presente. Entonces, al interior pues del auditorio, pero adicionalmente es un auditorio que, se dieron cuenta en la sección, es un espacio que se triplica, ¿cierto? Aparece unas canchas preexistentes que son este nivel. Entonces, lo que hicimos fue que el auditorio estuviera encima, entonces casi que la estructura es la protagonista, ¿cierto? Pues ahí está. Listo. Bueno. Sandy, qué proyecto tan espectacular. O sea, de verdad que esas columnas se ven súper bonitas, pues no, o sea, se ve que la creatividad trasciende hasta lo que uno diría que es algo funcional. O sea, yo creo que ahí se va viendo como esa filosofía de diseño de Opus, cómo llega a todos los detalles del proyecto. Así es. Sí, fue un proceso muy, muy interesante, y bueno, aquí es lo que la enseñanza, pues las hermanas quedaron muy, muy contentas pues con el desarrollo. Y finalmente, pues haber podido conservar este espacio de canchas que es tan importante para las alumnas, pero además también se convirtió en un espacio también de eventos, ¿cierto? No solamente ya era el interior del auditorio, sino que podían también alquilar este lugar para otros eventos. Listo. Santi, he escuchado, como empecé este espacio de conversatorio, he escuchado que la metodología BIM va en contra de esa creatividad de los arquitectos y que como que, pues como que inhibe un poco ese proceso creativo por ser tan cuadriculado. Entonces, ¿qué opinas tú ante esa afirmación? Pero realmente han sido muchas ventajas. Pues nosotros, pues para responderte un poco como esa pregunta, ha sido un aprendizaje constante. Pues nos lanzamos a trabajar de forma diferente, con desconocimiento, pero convencidos de que los procesos puedan llegar a ser mejores, ¿cierto? Y mucho más eficientes. Esto que se está mostrando acá es como un resumen corto, ¿cierto? Lo que les he venido contando, como eso que hay detrás del telón, pero esto va como en constante evolución. Sabíamos que no bastaba pues como en cambiar simplemente de programa, teníamos que revisar también como la cadena de valor, que es un poco la diapositiva que está en este momento ahí. Porque nos dimos cuenta que debíamos ser más que una empresa de diseño, aunque ese es nuestro core, también debíamos y podíamos hacer un acompañamiento estratégico en otras disciplinas, ¿cierto? En otras etapas del proyecto, otras actividades previas o posteriores, para poder también entender cómo podíamos empezar a ligar la metodología con lo que hacemos en el día a día, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, entender también cuál es el proceso de la construcción, cómo íbamos nosotros a tener cabida ahí, ¿cierto? En ese proceso, también aportándole, ¿cierto? Desde el inicio hasta el cierre de los proyectos. Este gráfico, imagino que también lo han visto, es muy interesante porque, pues, como les decía ahorita, éramos a veces predicadores, un poco de generar esa conciencia, de educar a los clientes, de educar a los diferentes actores, a los otros profesionales. En muchos casos, al mostrar a los constructores las ventajas que tiene pues, el proceso BIM, que en el inicio implica un mayor esfuerzo, al cual pues, no están acostumbrados, pero que en el proceso completo, si uno revisa pues, el 100% del proyecto, pues tiene muchas más ventajas, son menores reprocesos, o si hay reprocesos tienen un menor costo, y pues somos mucho más precisos presupuestalmente, ¿cierto? Entonces pues esta gráfica muestra un poco de eso, de cómo efectivamente la 4, que es la verde, es el proceso BIM, ¿cierto? Pues como el flujo de trabajo, donde efectivamente al inicio, en lo preliminar y en el detalle de diseño, pues hay un esfuerzo mayor, pero que se ve reflejado en un desarrollo, ¿cierto? En la construcción de documentos y en la construcción misma, donde ya es un proceso mucho más fluido, a diferencia de un proceso tradicional, donde efectivamente hay un
un menor esfuerzo al inicio, pero que implica que si hay algún cambio, pues sea mucho más costoso, porque ya el proceso ha avanzado y el proyecto va mucho más adelante. Eso por un lado. Pero también en ese tema, pues como educar a los diferentes actores, pues darse cuenta que a partir de esa metodología, pues implica unas etapas también, ¿cierto? Hay unas etapas donde aparecemos todos, parece como una evaluación de qué temas se van a tratar, de qué necesitamos, de qué interferencias hay con quién, de ponernos de acuerdo. Hay un diseño pues como conceptual también de los diferentes componentes, de los diferentes sistemas, ¿cierto? Hay como una especie como de caos, pero que la idea es salir de él. Y a partir de eso, entonces, hay una asignación de tareas, de responsabilidades y de unos caminos, ¿cierto? Que ya permiten que el desarrollo del proyecto sea mucho más eficiente. Entonces, el reto era cómo eliminamos un poco lo tradicional, que era ese caos que había, donde cada persona o cada disciplina daba información al que necesitaba darle información, ¿cierto? Pero no había como un cruce entre ellos. Entonces, muchas veces lo que decía o decía el arquitecto, pues se lo contaba solamente a ciertas personas y desconocía de pronto a otras, que eso implicaba, pues, que podría haber complicaciones, ¿cierto?, en el proceso. Si se me olvidó decirle algo a una persona, pues entonces podría, digamos, como pisarle la manguera, ¿cierto?, en su diseño. Mientras que en ese proceso BIM, pues la idea es que todos estemos ahí, todos hablemos con todos y hay una información que se comparte del proyecto, ¿cierto? Y todos tenemos acceso a ella, ¿cierto? En tiempo real, todos podemos discutir, pero teniendo la información clara y poder tomar decisiones, ¿cierto? En ese proceso. Pero también entonces, esto se los cuento pues como proceso de Opus, también hubo una revisión de lo local y también de lo internacional de diferentes actores, ¿cierto? Que nos dieran directrices, que nos dieran luces para desarrollar proyectos. Entonces uno de ellos fue el Consejo Nacional de Arquitectura, y también nos apoyamos mucho en el RIVA y pues en BIM, ¿cierto? En lo que se habla pues de metodología BIM. Por un lado, como de cuáles son esos diferentes actores, qué dicen, cómo podemos empezar a entender cómo esas directrices que dan, y indudablemente algo que para mí ha sido son uno de los aciertos que tiene Opus, pero de los grandes aciertos, mejor dicho, ha sido el Design Thinking. Esto para mí ha sido una metodología que nos ha servido en todos los procesos, ¿cierto? Lo estamos usando hace 4 o 5 años, como les contaba ahorita, y nos ha permitido avanzar y pues como en acelerar los procesos creativos al inicio, ¿cierto? Porque ya no es una o dos personas que están pensando en una idea y desarrollándola, sino que hay un grupo más grande de trabajo al inicio, hay un gran esfuerzo al inicio, donde se toman ciertas alternativas o ciertos escenarios de diseño y ya se empiezan a desarrollar, ¿cierto? En el equipo que se integre. Pero al hacerlo al inicio, pues tiene como característica principal pues que hay múltiples miradas, ¿cierto? Hay más posibilidades y ya se va filtrando a qué se le apunta, ¿cierto? Un poco también para responder la pregunta que me hacían ahorita. Entonces, interesante que revisen el Design Thinking. A partir de esa revisión, nosotros pasamos, ¿cierto?, a desarrollar una serie como de fases del proyecto. Por aquí voy a pasar muy rápido, pero me interesa como mostrarles esto. Donde a partir de esa revisión de los diferentes actores internacionales, locales, pero también con la experiencia que hemos tenido del desarrollo de los proyectos, ya no dividimos, digamos, los proyectos en idea básica, anteproyecto, proyecto y supervisión, sino que hay un desglose aún mayor de esas diferentes fases, ¿cierto? Entonces hablamos de planeación, hablamos de un estudio de oportunidades, un diseño conceptual, un diseño preliminar, un diseño técnico, constructivo,
Luego hay un tema de supervisión, cierre y evaluación, ¿cierto? Entonces son 9 fases que cada una de ellas tiene unos componentes pues, diferentes o unas búsquedas diferentes. Es un poco también para responder las preguntas que me estaban haciendo ahorita. Entonces, arriba está la comparación de esa idea básica, es anteproyecto, proyecto y supervisión, ¿cierto? Mire que son cuatro fases. Nosotros las estamos separando aún más para poder entenderlas mejor, ¿cierto? Y entender que hay una serie como de actividades en ellas que implican cierto desarrollo, ¿cierto? Implican cierto desarrollo, implican ciertas metas, ciertos objetivos diferentes a un proceso, digamos, normal, ¿cierto? Desarrollo normal. Entonces, en planeación, pues la idea del objetivo es planear el proceso y la experiencia de diseño, ¿cierto? Diseñar el proceso de diseño. Eso ha sido también uno de los aprendizajes que hemos tenido. Hay que sentarse a diseñar. ¿Qué voy a diseñar? Bueno, hay unos alcances. Esto no, hay una apertura, un brief, ¿cierto? Una matriz de riesgo, entre definir unos entregables, a planear para dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer. Hay una transferencia pues al cliente con esa información que se construyó. Hay un estudio entonces de oportunidades, ¿cierto? Unas cabidas, que la idea es empezar a construir como empatía, definir criterios arquitectónicos, definir muy bien los metros cuadrados. Entonces hay un tema indudablemente como ese estudio del lugar, estudio de la normativa, definir los criterios, definir el emplazamiento. Para eso entonces nosotros, respondiendo a esa pregunta que me hacían ahorita, ¿qué software? No, eso depende mucho de qué tipo de proyecto es. Aquí hay de todo, miren, como en esta lámina. Aquí lo que nos interesa en esta fase es entender el lugar en el que vamos a trabajar, entender el lugar, hacer un tema de feeling, pues como con el cliente, saber qué es lo que él busca, qué quiere, cuál es su sueño. Y a partir de eso, entonces empezamos a revisar con diferentes herramientas que se necesita, ¿cierto? Entonces hay un tema de collage, hay un tema de fotografías, hay un tema de entender los relieves, hay dibujos que son muy rápidos, esos dibujos que hablamos ahorita de servilleta o dibujos en iPad, son ideas frescas, ¿cierto? Ya las primeras ideas que se te vienen en la cabeza van como en esta fase. Luego entonces aparece ese diseño conceptual, entonces el objetivo es idear el proyecto y definir el programa, cuáles son esas áreas generales, los criterios, como unos criterios estructurales y técnicos, ¿cierto? Aquí sin entrar en detalle, simplemente qué criterios debería tener en consideración. Hay unos primeros talleres de ideación, que es lo que les decía como el design thinking, unos ajustes de programa, relaciones programáticas, definición de criterios espaciales. Entonces, a partir de eso, miren, la fotografía a la izquierda es un resultado de un taller de design thinking, donde verticalmente es una persona, ¿cierto? Es decir, cada una de esas columnas de dibujos y de ideas la desarrolló una persona. Entonces, claro, ahí tenemos 6 o 7 personas que estuvieron pensando en ese proyecto, en esa primera fase de ideación, en ese taller, pero que a partir entonces de tener todas esas ideas, que además todas son valiosísimas, poder empezar a decidir qué camino coger, ¿cierto? Entonces, de esas 20 que hay ahí, cuáles empiezan a conversar en criterios, cuáles se asemejan, cuáles tienen como ciertas características que se podrían empezar a juntar, ¿cierto? Para poder sacar 2 o 3 o las que se decidan como caminos y alternativas a desarrollar. Entonces, es muy interesante ese proceso. Indudablemente, como les contaba ahorita, las maquetas siempre nos acompañan en los procesos para la toma de decisiones, para también además explicar a los clientes. Esto es una profesión que digamos, no es tan fácil de entender, ¿cierto? Nuestros dibujos son dibujos y información muy abstracta que debemos empezar a transformar en información que sea mucho más fácil de entender para una persona que no tiene tan claro cómo es el espacio, ¿cierto? Y cómo se muestra, cómo se vive, cómo se representa, cómo se expresa. Entonces, las maquetas siempre han estado presentes. Y dibujos rápidos, esquemas. Miren ese esquema de abajo a la izquierda, es un esquema que se ha hecho pues, en PowerPoint realmente para entender el programa. Son unos círculos y muestra qué programa hay al interior. Los del centro son esquemas también muy rápidos, elaborados en Illustrator, pero que también a partir de sus colores, de ponerle la escala, es muy fácil de entender para las personas que no tienen esta profesión. Bueno, al tema de áreas, bueno,
ahí como para ir mostrando a medida que vamos avanzando de las diferentes fases cómo se va tecnificando y qué herramientas digitales estamos usando. Fase 3, entonces, el objetivo es el tema de integración conceptual técnica, cerrar el programa, predimensionar. Ya hablamos de aquí de un presupuesto con una certeza de un 50%. Ahí aparecen entonces unos alcances como imágenes, maquetas de proyecto, palimetría ajustada, secciones esquemáticas de funcionamiento, validar los criterios técnicos. Aquí ya entonces empezamos a pasar de esas ideas tan conceptuales ya a hacerlas un poco más aterrizadas, ¿cierto? A darle cada vez más realidad. Pero con esto no quiere decir que no se pueda tener espacio para la exploración. Siempre hay una constante búsqueda de explorar alternativas. Entonces aparecen unas imágenes ya usando ya herramientas, en este caso Revit, donde nos acercan más a la realidad de proporciones, de espacio, de dimensiones, usando también pues, Photoshop. Por acá Distrito Vera, también un proyecto que empezamos a realizar en concurso y que ya, digamos, esta imagen muestra un poco la fase en la que está, pues, que diseño preliminar, esta imagen como tal. Brutal, bacanísimo. Ahí me imagino que empiezan a vincular ya como los especialistas técnicos para que ellos den Correcto. feedback de la... Ok. Así es, aquí ya hay un acercamiento. Diseño técnico, aquí indudablemente ya todas las disciplinas estamos trabajando fuertemente pues, en desarrollar el proyecto y en sacarlo pues, adelante. Aquí, por ejemplo, como alcance, en esta fase ya tenemos una coordinación técnica y una verificación. Y indudablemente pues, los diferentes productos que salen de esta fase, ¿cierto? Desde el punto de vista arquitectónico, que ya va vinculado e integrado con las demás disciplinas. Una quinta fase que ya es diseño constructivo, ya es definir cantidades, el tema de la programación de obra final, un presupuesto ya hay casi un cierre al 100%, una planimetría de detalles, que ya hay un proceso ya como de finalización de lo que sería la documentación como tal del proyecto. Entonces hacemos pues un tema de unos listados de entregables para finalmente hacer una segunda transferencia que ya es al cliente y es entregarle pues ese material. Indudablemente hay un tema de supervisión y divulgación que nos interesa mucho, ¿cierto? Nos interesa seguir estando vinculados en el proceso. Uno del proceso constructivo aprende muchísimo también, entonces nos interesa siempre estar ahí, presentes. Hay un cierre y finalmente pues también hay una evaluación. Ya cuando los proyectos están finalizados, nos interesa también saber cuáles son las opiniones, qué deberíamos empezar a mejorar, en el proceso cómo se sintieron. Bueno, entonces aquí pongo esta imagen, Dani, que preguntas ahora, el tema del planetario cuando hablábamos. Aquí en el Indio, en Bogotá, un parque del Indio, tuvimos también ese primer acercamiento con la 9 puntos, un poco esta imagen que mostramos acá, con una precisión de la que tú hablas pues, de centímetros, de milímetros, para poder tener una información que nos empezara a dar herramientas de diseño. Acá fue la primera vez que nos enfrentamos pues como a esto, ¿cierto? Que empezarlo a conocer, a entenderlo además, pero que nos sirvió mucho. Es muy chévere ver que no se quedan únicamente como en la formulación del proyecto arquitectónico, sino que trasciende a todo el ecosistema que lo rodea, ¿cierto? O sea, yo creo que hay proyectos muy, bueno, no este puntualmente, pero
pero qué chévere ver cómo ustedes integran nubes de puntos, cómo empiezan a ver temas de infraestructura, cómo optimizan volúmenes de cortes y de llenos a través de estas metodologías, porque esos costos que uno podría decir que son ocultos se podrían invertir mucho mejor en temas estratégicos, pues en el proyecto como tal. Entonces, pues yo creo que eso, si bien no es BIM, es, o bueno, algunas cosas sí y otras no, pero son como tecnologías que digamos que se conectan muy bien con estos flujos de trabajo y no dejan de ser digitales para sumar y agregar valor. Eh, Tengo otra pregunta, Santi, y es, ¿cuál es el abordaje que le dan desde los diferentes tipos de proyectos? O sea, si bien nos contaste como esa trayectoria general que abarca Opus para sus proyectos, ¿cuáles son esas variaciones que puede tener un proyecto urbanístico, de un proyecto de vivienda, de un proyecto de ciudad? No sé si de pronto tenga algunas variaciones determinísticas que nos puedas contar en esta sesión. Claro, digamos que hemos usado más esta metodología para procesos de paisaje y indudablemente los arquitectónicos. Apenas este año logramos como poder empezar a incorporar herramientas digitales a los procesos de territorio. Este habla de eso, este también habla de eso, es un proyecto de territorio, lo que busca es generar una parcelación en el oriente, ¿cierto? En el oriente antioqueño. Acá pues tuvimos la oportunidad de trabajar con Microcad y esta es una de esas informaciones, de esa información que, que ya desde el punto de vista de la línea de territorio pues podamos empezar a trabajar y a tener además información que nos sirve para tomar decisiones, ¿cierto? En este caso, pues el tema de las vías, el tema de las pendientes, el tema de los llenos que hay que hacer, las cotas también de agua que queremos tener, pues un tema de cuerpos de agua, entonces también entender un poco cómo es ese contexto en el que vamos a trabajar. Probablemente ha sido un primer acercamiento. Los procesos que hemos venido desarrollando más fuertes en la metodología han sido de carácter arquitectónico y también de paisaje. Son las imágenes que vamos a ver a continuación. Este es un proyecto de Enova en Jumbo Valle. Una imagen de proceso, ¿cierto? Una imagen de proceso de diseño, que digamos que aquí hay una comparación entre esa imagen como exterior o lo que realmente las personas vemos, pero que detrás de eso, que es la imagen que está en la parte inferior, pues hay un montón de decisiones, hay un montón de técnicos, hay un montón de sistemas que también permiten que se pueda dar, ¿cierto? Que el edificio pueda funcionar. Esta imagen me parece muy interesante porque ilustra muy bien esa situación, ¿cierto? Esas redes que están ocultas, pero que sin ellas pues el edificio no funcionaría. Entonces, en esas imágenes de proceso de diseño, pero aquí entonces ya la realidad, listo, cómo efectivamente eso sí se da. Entonces, un tema estructural, las redes ya están pues por debajo enterradas, en este caso, hay unas que ya estarían en el interior del proyecto, del edificio, y cómo se le empieza a dar realidad. Esto como desde el punto de vista de arquitectónico. Ya en el componente de paisaje, con Moodbox también hemos podido empezar a revisar en nuestro proceso de diseño diferentes herramientas, tener ese contexto entonces en el que vamos a trabajar, entonces levantamientos previos, proceso de diseño. Entonces aquí una pregunta que hacía Jonathan ahora de qué usamos, ¿no? Usamos las herramientas que necesitemos para poder entender nosotros y poder transmitir esa información. Entonces aquí un tema de fotografía, aquí intervenciones pues en Photoshop, ¿cierto? Con apoyo pues de un tema 3D también modelado para las bancas. Cómo se le iba a dar entonces ya un componente aún más de realidad, de tu pasar de estas imágenes que son muy cercanas a las que siguen, pero que iban cambiando, ¿cierto? En ese proceso, hasta ya pues ver el proyecto construido.
comparaciones entonces de los espacios. Aquí voy a pasar más rapidito. Esta es una etapa del proyecto que aún no está construida, pero que nos parece muy interesante como traerla en esta conversación, porque es un componente del proyecto que es de alta complejidad y que fue desarrollado también con herramientas de alta precisión. Y unos espacios que a la derecha está el río Magdalena, son unos espacios, un espacio deportivo, pero que tiene unas condiciones por la temporada de inundación muy interesantes, muy complejas, por el tema pues del agua, pero que estas diferentes herramientas pues nos permiten poder tener control de ellas, ¿cierto? Y poder decidir en el camino que vamos a hacer a partir del diseño. Los camellones, esos espacios elevados para que no interfieran cuando el agua entre, ¿cierto? Cuando el río crezca, no aumente ese nivel. Indudablemente, pues en el tema, en lo arquitectónico, pues también mostrarles las ventajas que esto tiene, pues cada vez me convenzo más de lo positivo que es esta metodología. Entonces acá el templo de Bucaramanga, el templo de la UPB en Bucaramanga, como a partir de lograr modelar esto, ¿cierto? Con los diferentes componentes, con los diferentes técnicos, pues empezar a explorar, ¿cierto? Tomar decisiones. Todos estos son procesos de diseño, imágenes de proceso, Revit, AutoCAD, Photoshop, y cómo eso efectivamente sí es fiel a la realidad. Santi, para allá iba mi cuarta pregunta y es, ¿cuál es el porcentaje? Yo sé que para todas las empresas seguro habrá un número, o para todos los proyectos también, y para todos los profesionales que impacte esto directamente. Pero tú, ¿cómo lo recomendarías o que desde tu experiencia, cuáles son esos números que tú dirías, no, es que la metodología me impacta el tiempo y el costo en tal porcentaje o en tal efecto? O sea, yo quiero saber más como desde el número, cómo esto ha transformado la empresa y los proyectos que ustedes han abordado. ¿Y por qué lo recomendarían? O sea, desde la experiencia, no desde el ideal o desde el concepto general, sino desde la experiencia y desde los proyectos que han emprendido ya en esos 12 años que llevan, o tal vez un poco más, con la metodología. Lo recomendaría 100%. Indudablemente, como les he contado, al principio es muy complejo por la curva de aprendizaje, pues, porque si uno está acostumbrado a manejar AutoCAD y pues, se pasa a Revit, aunque ciertas cosas son similares, pues es, digamos, otra forma de pensar, porque, o de dibujar más bien, porque ya se está haciendo en otra dimensión, ¿cierto? En AutoCAD, mientras se está haciendo en 2 dimensiones, pues en el otro ya estás hablando de alturas, ya estás hablando de proporciones, entonces, pero es muy interesante y realmente con tu pregunta yo lo recomendaría al 100%, pues yo en este momento no me devolvería, pues, no me devolvería. Indudablemente hay procesos en los cuales uno arranca haciendo con otro tipo de herramientas, ¿cierto? Hasta cierto punto, hasta después, digamos, no me gusta usar la palabra pasarse, porque la idea no es dibujar un proyecto en AutoCAD y dibujarlo después en Revit, ese no es sobre el objetivo. El objetivo es saber qué decisiones, pues como qué exploraciones puedo hacer en una herramienta para después, digamos, revisarlas o explorarlas en otra, ¿cierto? Porque indudablemente pues hay temas donde yo me siento en AutoCAD y las resuelvo más rápido, pero también es ese proceso, o sea, hasta dónde voy, cómo voy y vuelvo, efectivamente la experiencia te da poder saber ese punto de traslado dónde es,
¿cierto? ¿En qué momento el proyecto me migro o en qué momento ya debería enfocarme más en Revit pues, o en XYZ, ¿cierto? ¿Cómo hago para hacer ese traslado? Ok, y en ahorros, tanto de, pues de material, de reprocesos, de todo el desperdicio que genera una obra, pues y a modo de tip, pues o de, digamos que dato curioso, el 37% de los materiales de un proceso constructivo, de una obra de construcción, termina siendo desperdicio. O sea, eso es algo escandaloso. Entonces, ¿cómo te ha impactado esa metodología, digamos que en esos tres factores, en tiempo, en plata y en calidad? En tiempo de desarrollo, indudablemente se aceleran. Pues con solamente el ejemplo de no tener que abrir todos los archivos pues, para actualizar algo, que una ventana nueva que pusiste, pues ahí hay un tiempo, indudablemente, pues hay un tiempo gigante ahí de desarrollo del proyecto. A la empresa pues le ha impactado en tiempo, que finalmente es lo que nosotros ofrecemos. Pues nosotros ofrecemos es un servicio que está basado pues o medido más bien en horas, ¿cierto? Entonces, indudablemente, pues eso ha hecho que la empresa pues sea mucho más competitiva en las cotizaciones, en los proyectos que desarrolla, ¿cierto? Por un lado. Por el otro, nos hemos dado cuenta que el nivel de certeza de un presupuesto está en el 80 o el 90%, que en un proceso, digamos, tradicional, ponerlo entre comillas, no se daba, ¿cierto? A veces el factor de imprevistos era más alto. Aquí se disminuye aún más ese riesgo, ¿cierto? O se toman medidas en el proceso para poder llegar a las metas que se quieren, ¿cierto? En este momento estamos desarrollando el edificio administrativo del colegio alemán y estamos en etapa de diseño técnico, ¿cierto? Y ya hemos tenido unos acercamientos al tema presupuestal con una certeza de un 60-70%, ¿cierto? De lo que llevamos a hoy. Y ya nos estamos dando cuenta que estamos desfasados, ¿cierto? Pero entonces eso nos permite, conociendo esa información desde ahora, tomar decisiones para poder llegar a la meta presupuestal que tiene el colegio. Desde el diseño. Cosa, claro, desde el diseño, cosa que sería muy diferente con otro proceso, porque otro proceso es que llegamos al final, entregamos todo el proyecto, todos los productos, hacemos el presupuesto y no dio, te devuelvas. ¿Qué vamos a cambiar para poder llegar? O hay que quitarle metros cuadrados, o hay que bajar la especificación. Entonces, eso implica pues unos grandes reprocesos. Entonces, en este momento, desde el proceso de diseño, ya sabemos qué frentes tenemos que atacar, qué componentes del presupuesto son los que más están pesando para empezarlos a revisar desde el diseño. Entonces, las ventajas son todas, pues. Realmente, yo no he visto contras. El contra, lo único es el miedo al cambio, el miedo a que hay muchos profesionales que todavía no se han montado en el bus, entonces es difícil. Pero finalmente pienso que el mercado va a hacer que cambien, porque si no, no van a ser competitivos, pues, realmente, ¿cierto? Esto va avanzando muy rápido, más en el tema tecnológico. Entonces, si hay una empresa que finalmente no se monta en el tema, pues se va quedando un poco relegada y no la van buscando tanto, ¿cierto? Y no Pero ahí solo por la vamos. presión, Santi, no solo por la presión comercial, sino que eventualmente esto se va a volver una política pública, así como lo es hoy en día en Chile, España, pues, ajá, está avanzando muy rápidamente en la región. así Entonces yo es. creo que más rápido que tarde va a llegar esa política pública y qué bueno que ya estemos preparados como sociedad y que no sea que no cumplamos una cantidad de obligaciones por, por no habernos vinculado a tiempo. Acá hay un par de preguntas súper buenas. Jonathan Lara Ujú. nos pregunta, ¿cómo se compone el equipo de trabajo de Opus y sus roles en cada proyecto? ¿Todos saben de todo un poco o cada uno se especializa en una etapa específica? Bueno, son 3 socios, hay unos coordinadores y hay un equipo como de trabajo. Aquí, digamos que todos sabemos de todo, pero hay ciertas afinidades en unos temas, ¿cierto? Cada director tiene una línea como en su responsabilidad. Manuel tiene el tema arquitectónico, Betan tiene el tema de paisaje y Carlos David tiene el territorio.
Lo interesante de esto es que en ese proceso de design thinking es donde nos unimos todos, ¿cierto? Digamos, ese es el momento como feliz, ¿cierto? O sea, cuando hay un proyecto nuevo, todo el equipo está esperando el espacio del design thinking de ese proyecto, porque es un espacio donde estamos todos, donde hablamos todos, donde opinamos todos y donde diseñamos todos, ¿cierto? Ese es un espacio, digamos, el espacio feliz, pues, el momento feliz. A partir de ese momento feliz ya se toman esas alternativas y ya dependiendo de la línea que tiene cada proyecto, pues ya lo toma el director con su respectivo coordinador y se conforma el equipo que lo va a desarrollar, dependiendo de las cargas pues que tengan, ¿cierto? Nos vamos repartiendo. Aquí realmente, pues obviamente sí hay que tener una responsabilidad, pues cada coordinador y director tiene una responsabilidad, pero aquí somos un equipo, pues aquí sí hay un tema de hay que apoyar más este proyecto. Entonces nos vamos pasando, vamos apoyando y vamos haciendo que las cosas se hagan, ¿cierto? Y que se entreguen y con la mejor calidad, pues y la mejor, y con todo el cariño, pues además. Así nos movemos. Ok. Acá hay una pregunta también muy buena de Darío. ¿Qué tiempo toma aprender estos programas y al final sí representa la inversión versus el uso real en la oficina? Pongo como ejemplo un cliente promedio de vivienda en nuestro contexto no valora esos cambios. Bueno, yo creo que nos adelantamos ahorita cuando hablamos de por qué es importante vincularse, Darío, pero yo creo que el tiempo de aprender estos programas depende de cada persona. O sea, de la capacidad, de la curva de aprendizaje, del tiempo que le dedique y de la estrategia que haya detrás impulsando, o el motivador que haya detrás impulsando tener estos conocimientos. Nosotros, por ejemplo, como Microcad, tenemos un programa muy interesante que es el Diplomado BIM. El diplomado abarca muchos de estas herramientas BIM en un proyecto real. Entonces empieza desde el lote como una topografía digital, se convierte en una superficie, esa superficie como se vuelve un modelo de elevación digital que está listo para implantar un proyecto arquitectónico, cómo se modelan las diferentes disciplinas. Al final, cómo se le hace unas validaciones pues, de costo, de tiempo, pues en cuanto a un cronograma o digamos que una programación de obra y una validación de sostenibilidad. Finalmente termina en una herramienta de representación que muestra cómo, pues una herramienta que es Lumion, no sé si ustedes también dentro de Opus la utilizan, es una herramienta de renderizado muy potente que muestra cómo estos modelos BIM también se pueden representar y no se quedan pues como modelitos feitos tridimensionales, sino que pueden pasar a esa etapa de comercialización de una forma muy rápida y muy interactiva. Entonces este diplomado arranca en octubre, no tengo muy clara la fecha. Es un diplomado que acá tengo algunos ex alumnos en esta sesión, entre ellos Jonathan, no he podido ver muy bien la lista, pero bueno, creo que es muy, muy interesante. ¿Qué costo tiene este diplomado, Mauricio? Tiene un costo de 4 millones de pesos, tiene 176 horas y es 100% virtual. Hay algunos descuentos que aplican, no los conozco muy bien, pero te puedo dejar, es más, los invito a todos a que me sigan en redes, en Instagram, ponemos mucha información, no solo de los programas que tenemos, sino también de estos espacios de conocimiento como el que estamos haciendo hoy. Entonces, voy a poner por aquí mi correo también para que si alguno tiene dudas del diplomado, de los programas específicos, nos la pueda hacer. Ahí se me fue la cuña comercial. Entonces, bueno, yo creo que ya terminando, Santiago, conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones que quisieras en este momento decirle a las personas que de pronto nos acompañan de cara a la digitalización de estos proyectos y de pronto los que aún no han dado el paso o que se encuentran en ese momento de dar el paso, que sabemos que no es fácil, que puede tener frustraciones, malentendidos, reprocesos? ¿Qué les dirías? Bueno, pues aquí como contarte un poco de eso, de darte como respuesta. Pues uno de los
como de los problemas que nos hemos encontrado es un poco cambiar como ese chip, ¿cierto? Del diseño arquitectónico, pues como del arquitecto que resuelve y todo tiene que llegar a él. Aquí la idea es que empecemos a trabajar como equipo, ¿cierto? Cuando hablo de equipo es con las otras disciplinas y entender que somos un engranaje de un proyecto, ¿cierto? No solamente es el arquitecto, son el resto y que el resto tiene que conversar con todos, ¿cierto? Entre todos tenemos que conversar para tener un proyecto mucho más eficaz y eficiente, ¿cierto? En su información, en su desarrollo. Nuevamente repito esta diapositiva donde hay un caos, hay unas discusiones, una evaluación al principio, pero que si uno tiene muy claro hacia dónde va y finalmente el objetivo del proyecto puede convertirse en un proceso mucho más eficiente. Nuevamente repito esto también como conclusión es no es esas conversaciones uno a uno, sino que es unas conversaciones en relación a un proyecto como tal, ¿cierto? Y que la información se debe compartir, ojalá en tiempo real, para poder desarrollar los proyectos de la mejor forma, ¿cierto? Y todos estamos involucrados en todo y las decisiones que tome uno repercuten en el resto. En entender que tenemos que desarrollar proyectos holísticos, ¿cierto? En proyectos globales, que lo que yo haga o deje de hacer repercute en el resto. Y ya para finalizar, estas diapositivas muestran, digamos, desde el punto de vista del proceso que llevamos en Opus, pues como experiencia, dependiendo de la fase en la que estamos, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en planeación, en diagnóstico y en idea básica, nos gusta discutir dibujando, ¿cierto? O sea, aquí hay dibujos, cuando hablamos de design thinking, estamos dibujando. En esta etapa del proyecto es dibujar, explorar, maquetear, ¿cierto? Acá entonces pasamos entonces de ese dibujo a hacer maquetas y modelos en lo que necesitemos, en lo que sea más fácil, lo que sea más eficaz, que nos permita tomar decisiones. Luego entonces en una etapa de desarrollo perdón, en anteproyecto y proyecto hay un gran porcentaje de nuestro tiempo dedicado al desarrollo y a la verificación de esa información. Entonces estamos ahí a tope desarrollando en los diferentes software que necesitemos, desarrollando ese tema de desarrollo y verificación. Finalmente, entonces hay un componente ya al final que es supervisión, documentación y evaluación, donde estamos haciendo síntesis de esos procesos, ¿cierto? Estamos evaluando, estamos documentando, entonces hay un gran esfuerzo en documentar. Entonces, básicamente ese es nuestros esfuerzos dependiendo de o lo que hacemos más bien en las diferentes etapas del proyecto en que gastamos más energía, donde estamos más enfocados. Para finalizar, pues entonces, como les contaba ahorita, en el tema del territorio apenas estamos incursionando en este año fuertemente. Contarles que en este caso Microcad nos acompañó en un proceso muy interesante del desarrollo de esta parcelación en Oriente con programas que nosotros no habíamos usado, que era nuestra primera vez y que nos fue muy bien. Entonces hablamos de integración de datos pues con fotografías, ¿cierto? Con la información de análisis geográfica, de InfraWorks, que nos permitió pues empezar a integrar ciertas disciplinas. Con Civil, indudablemente, ya habíamos acercado algo con un tema de redes hidrosanitarias, pero que no lo habíamos abordado con mayor profundidad, y en este proyecto pues tuvimos la oportunidad de hacerlo. Entonces hay algunas imágenes de eso, de ese proceso también. Este proyecto se entregó la semana pasada con una muy buena aceptación, pues quedaron muy contentos los clientes con la información y la calidad de entregables que se dieron. Aquí se cruzan pues muchísimas variables, muchísimos procesos acá. Es muy interesante. Sí, yo creo que como conclusión de este proyecto y como hemos venido trabajando con Opus, nosotros queremos ser ese aliado en todos los proyectos que emprendan, apoyándolos en la integración de herramientas y apoyándolos en
en esos fragmentos que uno de pronto no es el core, pero que agregan muchísimo valor. O sea, me voy a referir a un proyecto que hicimos con una constructora, con Vértice, hace más o menos 4 meses, y solo con estas validaciones geoespaciales y considerando que el lugar, pues, o que el proyecto se iba a implantar en un espacio físico, con sistemas de información geográfico, con datos de bases, pues con información de bases de datos espaciales, incluyendo unas validaciones digamos que muy técnicas, pero a la vez muy fáciles de observar y de manipular y de conocer. Podemos hacer ahorros de, no sé, en este proyecto que entregamos hace 4 meses, logramos unas eficiencias en optimización de volúmenes del 40%, que pudieron reducir digamos que esos saludos en un 30% en tiempo. Entonces, esos son como algunos de los abordajes que le podemos dar a estos proyectos. También acompañamos en, por ejemplo, si tienen proyectos de renovación o de remodelación, cómo hacemos una captura de la infraestructura existente utilizando tecnología LiDAR con precisiones milimétricas, cómo podemos hacer unos replanteos de las vías, optimizando y haciendo simulaciones, en este caso, por ejemplo, de tráfico. Entonces, bueno, son muchas cosas que los podríamos acompañar. Pero lo más importante es cómo, o a mi forma de ver las cosas, es cómo todas estas disciplinas se integran para agregar valor. O sea, cuando nos quedamos en un proceso particular, es el proceso, pero ese proceso se puede apalancar de una cantidad de herramientas, una cantidad de procesos, una cantidad de metodologías y una cantidad de equipos de trabajo que, como Santiago lo expresó en el conversatorio, tienden a aportar porque alzan la mano y entregan información y dan digamos que desde unas ópticas muy diferentes a las que uno día a día considera. Entonces, Santiago, mil gracias por aceptarnos esta invitación. Mil gracias porque creo que nos diste una clase impresionante del BIM visto desde los procesos, desde los equipos de trabajo, desde los retos que les enfrentan ustedes cada uno de esos clientes que creo que son muy diferentes. O sea, pues, o digamos que centros de educación, urbanismo, entidades públicas y privadas, y ustedes logran como absorber como una esponja todo ese input y hacerlo mejor con lo que tienen, cumpliendo con una calidad excepcional. Entonces, de verdad que muy chévere este espacio. Gracias a todos los que nos acompañaron. Ya te voy a enviar, Mauricio, por acá el brochure en el chat. Y bueno, esperamos que nos acompañen en más eventos como estos. Y sería muy chévere que nos escribieran incluso qué quisieran ver el próximo jueves de conversatorio, que ya los estamos institucionalizando. Entonces, jueves de conversatorio, ojalá tengamos espacios como este. Claro que Santiago puso la vara muy alta, entonces va a ser difícil encontrar otra persona como Santiago que nos haga una clase magistral de estas, pero bueno, esa es la meta. Y hay una buena práctica que me enseñó un colega hace un mes, y es, vamos a calificar esta sesión. Entonces, vamos a calificar el retorno de la inversión del tiempo de ustedes en esta sesión. Entonces, la calificación de 1 es, bueno, pues no hubiera visto una serie de Netflix en este espacio. 2 es, estuvo regular. 3 es, bueno, tal vez, pues, pudo ser mejor. 4 es, me gustó, pero hay cosas por mejorar. Y 5 es, me encantó, invertí súper bien mi tiempo. Entonces, porfis, les pido que me califiquen este espacio por el chat. Vamos a calificarlo. Y aquellos que tengan comentarios, porfis, también nos los hacen para poder mejorar en próximos espacios. Mil gracias a todos nuevamente por su tiempo. Sabemos que en esta época todos trabajamos triple turno, y bueno, yo creo que a veces sirve que tengamos estos espacios como que nos saquen de la rutina, pero sí, soy súper consciente que no es sencillo. El día pasa corriendo y bueno, ya no distinguimos las horas. Entonces, mil gracias a ustedes por
por su acompañamiento. Ya les voy a compartir entonces, y les puedo compartir también por correo, el brochure del diplomado. 2, la grabación de este espacio por si lo quieren ver, referir a sus equipos de trabajo, a sus empresas. También se los puedo compartir. Y les encomiendo el foro de digitalización de proyectos de construcción. Va a estar brutal. Vamos a tener ponentes nacionales e internacionales, referentes que nos van a compartir todo su conocimiento y nos van a decir cómo lo lograron en otros espacios, en otras industrias, en otros países, desde muchas ópticas. Entonces, acá les voy a volver a poner el link del foro de digitalización de proyectos. Este lo hicimos en conjunto con la Cámara de Comercio, con el clúster de Hábitat Sostenible y con el Colegio Mayor de Antioquia, que son nuestros aliados en esta difusión de buenas prácticas de digitalización. Entonces acá también se los puse. Santi, mil gracias otra vez. Súper, o sea, no pudo haber sido mejor. Y bueno, los esperamos a todos entonces en el próximo jueves de conversatorio. Síganos en Instagram, por ahí ponemos muchos de estos espacios. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias gracias. a todos por estar, Dani. Muchas gracias por la invitación. Chao. Buenas noches. Feliz noche. Por favor, si puedes compartir. Claro que sí, Freddy. Gracias. El video de esta charla lo compartiremos por correo electrónico. Hasta luego.